Esto es el Monstruo Azul. No te recomiendo que vengas al Monstruo Azul. Quédate en tu casa tranquilo. Mira donde se orina. Mira donde se caga. Mira donde uno se baña. Y mira cómo la gente puede calentar la comida que le trae su familia de un día para otro día. Mira este sartén, mira esto, mira esta cochinada, al lado de aguas negras. Ahora, si tú estás en la calle haciendo papel que tú eres un chacal y estás limpio, mira lo que te espera, ¿ves? Esto es lo que te espera en el Monstruo Azul, pura cochinada. Porque aquí donde el gobierno mete a los antisociales, ellos lo meten aquí a sufrir. Así que si tú me copias, deja el pandillerismo que te va a ir mal. Te va a ir mal, compa. Te va a ir mal. Yo no sé quién te ha engañado en la calle. Yo no sé quién te ha engañado en la calle, que aquí en el Monstruo Azul te va a ir bien. Aquí te va a ir mal. Aquí en el Monstruo Azul te va a ir mal. Lo que tú eras en la calle, di que el patroncito, aquí ya está todo inventado. Aquí hay una celda, enséñale la celda, dale vuelta. Aquí es una celda esperándote, vívela, vívela. Esta celda se llama Las Hijas del Monstruo Azul. La celda se llama Las Hijas del Monstruo Azul, donde cae gordito y te pones seco, donde caes sin tatuaje, aquí te tatúas toda la vida, donde caes sin consumir drogas y aquí te quieres comer toda la droga del penal. Si me copias, no te caigas preso. No experimentes la cárcel de Panamá porque es triste. Te matan con AK, te matan con cuchillo y el gobierno nada va a hacer por ti. Aquí están todos los pandilleros de todas las tropas sufriendo, arrepentidos de lo que hicieron en la calle. Si tú me copias y estás en la calle, no estés copiando, patrón, porque te vas a morir. Métete con Dios de casa a los siervos y te va a ir bien. Del Monstruo Azul a la distancia, Dios te bendiga. El Monstruo Azul pide libertad. ¿Qué es lo que quiere el Monstruo Azul? ¿Qué es lo que quiere el Monstruo Azul? ¿Qué es lo que quiere el Monstruo Azul? Aquí tienen a los pandilleros metidos, encerrados, metiendo rantan de años y el gobierno no hace nada por ellos. Nada más lo mete y lo mete y lo mete y no hay un centro de rehabilitación, no hay nada para los pelados. Están creando monstruos. Aquí no hay clínica, no hay plaza de trabajo, aquí no hay nada. Aquí los pelados están cansados. ¿Qué está haciendo el gobierno de Panamá por los detenidos de esta nación? Que el Monstruo Azul, Dios te bendiga.